En estos domingos que pasaron, estuvimos estudiando acerca de los milagros de Jesús. Los milagros que Él, realizó durante esos 3 años que caminó en la tierra con nosotros, esos 3 años que tuvieron el objetivo de enseñarnos básicamente cómo se puede vivir una vida cristiana exitosa, cómo lograr los objetivos. Él caminó durante 3 años y cada milagro que realizaba, cada enseñanza, él iba bajando la tierra y diciendo, esto es para mostrarles primero el poder, que Él era el Hijo de Dios, el poder de Dios, que no se detenía ante nada y que podía hacer cosas que para nosotros son milagros, para Él era lo común. Y entonces, en esos 3 años, el primero demostraba que era el Hijo de Dios, su poder. Luego decía, con cada milagro, que había terminado esa etapa del Antiguo Testamento, esa etapa de la ley donde o sí o no, ¡boom!, y te bajaba el martillo. Había una etapa, comenzaba una etapa con Jesús, de misericordia, lo que se llama el Nuevo Testamento, una etapa de gracia, donde Dios nos mira a través de Jesús, a través del sacrificio de Jesús, a través de lo que Él hizo por nosotros. Entonces es una nueva manera de ver todo. Y Jesús decía, bueno, a partir de hoy las cosas van a ser distintas. Pero además, en estos 3 años, además de preparar a mis discípulos, enseñarles, etcétera, además de eso, darle la gloria a Dios con todos los milagros que se hagan, además, quiero mostrarles que comienza esta nueva etapa de misericordia, en la cual estamos ahora. Y el milagro que queremos charlar hoy en algunos, muchos minutos. Y yo le voy a decir otra vez, ya lo saben, a mí se me calienta el corazón y se me alarga la lengua. Es un problema desde chiquito nomás. Entonces, no sé cuánto, pero voy a tratar de hacerlo lo más concreto posible porque después tenemos una ceremonia muy importante, muy importante. El milagro que queremos charlar hoy es algo que todos conocemos y que alguna vez escuchamos, porque ¿quién no sabe acerca de que Jesús resucitó a Lázaro? Que le dijo, Lázaro, sal fuera, y Lázaro salió como pudo de la tumba, todo envuelto en esas cintas y esas fajas que le ponían antes, y salió tipo momia porque no podía caminar. Sal fuera, Lázaro. Ese milagro impresionante es el que vamos a charlar hoy. Pero lo vamos a ver tal vez desde un lugar distinto, si ustedes me permiten, desde un lugar distinto. Primero quiero que veamos 3 detalles de este milagro. Primero, la imposibilidad del milagro. Estamos hablando de que llevaba 4 días en la tumba. No estamos hablando de que se murió y el cuerpo todavía está tibio. Viene Jesús y lo resucita. Estamos hablando de una persona que llevaba varios días muerto. Fíjense que la hermana, cuando Jesús llega a la tumba de Lázaro, a las puertas de la tumba de Lázaro, y dice, quiero ver a mi amigo, porque eran amigos íntimos, ya lo vamos a ver. La hermana de Lázaro le dice, y está escrito en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, verso 39, creo que está en pantalla, Señor, hace 4 días que murió, y dice, debe haber un olor espantoso. Hay distintas versiones de la Biblia, esta es una versión moderna, hay otra versión que dice, hiede ya. O sea, bueno, ustedes saben, no voy a explicar mucho en eso, ¿no? Pero hace 4 días que está en la tumba. Y además, otro detalle muy importante era la trascendencia de este hombre, de Lázaro, del muerto, del fallecido. Era muy conocido y querido, dice la Biblia, no solo en esa ciudad que se llamaba Betania, sino en Jerusalén, que estaba apenas a 3 kilómetros de distancia. Dice también Juan en el mismo capítulo 11, pero ahora los versos 18 y 19, dice, Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén. Y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y María, que eran sus hermanas, por la pérdida de su hermano. Era
famoso de alguna manera. Claro, era un pueblo, no estamos hablando de que Betania era un pequeño poblado cercano a Jerusalén, pero se habían acercado desde Betania y desde la ciudad capital, Jerusalén, para consolar a las hermanas y a la familia y darle el último adiós a este hombre que evidentemente era conocido. Pero el tercer detalle en el que quiero que rápidamente podamos enfocarnos es en el momento de este milagro. Sí, evidentemente era un hombre conocido, sí, era un milagro de los difíciles, pero el momento en que se realiza es algo en lo cual me gustaría que hoy podamos poner nuestra mirada. La muerte de Lázaro iba a marcar, la muerte y resurrección de Lázaro iba a marcar un punto de inflexión en la vida de Jesús. Esa muerte y resurrección iba a ser el punto en que Jesús comenzaba ya sus últimos días en la tierra, camino a la cruz. Antes de Lázaro habían pasado 3 años, ahora iban a pasar apenas unos días. Ese es el evento que desencadenó absolutamente todos los pequeños eventos que terminaron con Jesús crucificado. Por supuesto, él lo sabía. Entonces, ese milagro va a marcar el antes y el después de toda su vida en la tierra con nosotros, de sus 33 años y sus últimos 3 de ministerio. Y, como les decía, quiero que nos enfoquemos en ese momento especial, porque ustedes saben que cualquier momento no siempre es el mejor momento. Y este tenía que ser el momento adecuado, el momento adecuado. Hay una ilustración, una anécdota, una triste historia, se podría decir, porque a veces el momento puede ser la llave del éxito, el momento adecuado, o la llave del fracaso cuando no es el momento adecuado. Y hay una historia una anécdota acerca de entender los tiempos, porque acá el secreto es entender el tiempo en que uno está. Hay una anécdota hace muchos años, de hecho, muchísimos, en 1917, se estaba gestando en Rusia, y por eso me acordé de la iglesia donde asiste mi hija, ¿no? Porque me acordé de esta anécdota. Se estaba gestando en Rusia la revolución comunista, y estaban en las calles luchando una pequeña guerra civil en las plazas, a 6 cuadras. Y esto está escrito, es histórico, a 6 cuadras de la plaza central de una ciudad donde se estaba luchando y había escaramuzas y problemas y golpes, gritos. Había una iglesia evangélica, una iglesia cristiana, 1917, principios de la iglesia cristiana en realidad, y de cristiana evangélica me refiero, principio de 1900, y allí habían convocado a una asamblea, una convención para decidir con qué color de toga iban a seguir ministrando, si eran amarillas o eran rojas. Y a 6 cuadras estaba cambiando la historia de Rusia. Cuando ellos terminaron su asamblea y decidieron el color de las togas que iban a usar, el país ya había cambiado y ya era comunista. Ellos nunca más iban a poder usar hasta el día de hoy ni togas rojas, ni togas amarillas, ni iban a tener el mismo lugar donde reunirse. No entendieron nada de lo que estaba pasando. No entendieron absolutamente nada de lo que estaba pasando. Y Jesús entendía los tiempos, no solo los tiempos de Dios, que ya vamos a hablar de los tiempos de Dios, sino los tiempos de los hombres, pero sus amigos tampoco lo entendían, sus discípulos no entendían, porque realmente es difícil entender el momento en que uno está, analizar la situación en la que uno está. Hay un pasaje bíblico que habla de que en Jerusalén se estaba por realizar
el Festival de las Enramadas. Los israelitas, los judíos, celebraban muchos festivales porque cada festival recordaba un momento histórico de su pasado. Y el Festival de las Enramadas era un lugar muy lindo, había fiesta, me imagino abundante vino y demás cosas, y los discípulos y compañeros de Jesús querían ir a ese festival. Y le dijeron a Jesús, vamos al Festival de las Enramadas, que está en Jerusalén, cerquita. Y entonces, acá también el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, nos dice que Jesús les dice, este no es el mejor momento para que yo vaya, respondió Jesús, pero ustedes pueden ir y cuando quieran. Vayan ustedes, no iré al festival, porque todavía no ha llegado mi momento. El tema del momento adecuado. Hay una frase que dice, si el diablo no te puede detener, te empuja. Porque si te saca del momento, es fracaso. Hay muchas cosas que por estar adelantadas salen mal, o por estar atrasadas salen mal. Identificar el momento es la clave. A Jesús le faltaban 6 meses para esa hora cero, para ese final que iba a explotar con la resurrección de Lázaro, a esas horas finales para llegar a la cruz, que era, por supuesto, en la Pascua judía, otra fiesta, que eran 6 meses después del Festival de las Enramadas. Y Jesús sabía que el Festival de las Enramadas no era su momento de volver a una ciudad que estaba tan cerca de Jerusalén, ni siquiera a Jerusalén, mucho menos a Jerusalén. Pero entonces se fue a una ciudad que se llama Betábara, que es difícil, toda media parecida, y aparte tampoco se pronuncia así, esto es en español, ¿no? Una ciudad que se llama Betábara, que está como a 35 kilómetros de Jerusalén. 35 o 38 kilómetros de Jerusalén. Y estuvo predicando y enseñando y todo, no está registrado en ningún lado, pero él siguió hablando con la gente hasta que se comenzó a acercar la hora cero. Esa ciudad de Betábara está del otro lado del río Jordán, fuera de lo que hoy es el territorio de Israel. Es donde se llama lugar de paso porque se cree que es el lugar exacto donde muchísimos años antes el pueblo de Israel cruza a la tierra prometida. Ellos estaban esclavos en Egipto, salen de Egipto, caminan por el desierto un montón de tiempo, entran a la tierra prometida por donde estaba esta ciudad. Y allí es donde se bautiza Jesús. Juan el Bautista lo bautiza allí, en esa ciudad de Betábara. Entonces Jesús estaba predicando allí y esperando el momento preciso, tratando de identificar el momento preciso. Ahora se acerca la hora. También el Evangelio de Juan, porque todo está en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, 1 al 3, dice, un hombre llamado Lázaro, y acá entra en escena, estaba enfermo. Vivía en Betania, a 3 kilómetros de Jerusalén, como dijimos recién, con sus hermanas María y Marta. Así que las 2 hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía, Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Eran amigos. Jesús se había hospedado en la casa de ellos, eran muy amigos. Para los que conocen toda la historia, esa María era la que alguna vez había ungido con perfumes los pies de Jesús y los había secado con sus cabellos. Esa María, para los que conocen también el resto de la historia, que no me quiero meter ahí porque si no nos agarra el almuerzo, esa María también era la que se sentó a escuchar cuando Jesús enseñaba, en vez de preparar la cena, y su hermana Marta tuvo que cargar con todo el trabajo y se enojó. Y dice, mira, ella está ahí sentada escuchando a Jesús y yo tengo que estar lavando los platos. Y hubo un conflicto ahí. Eso eran Marta y María, que eran 2 muy buenas personas. El hermano era Lázaro. Eran 3 hermanos, amigos de Jesús, personales, que lo hospedaron varias veces en su casa. Lázaro enferma. Por supuesto, Marta y María le mandan la nota a Jesús, que estaba en Betábara, 35 kilómetros, le dice, ven que tu amigo está enfermo, Entonces sigue diciéndonos Juan, cuando Jesús
oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte, al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Y estas son las cosas que empiezan a sonar raras, porque dice: a ver, ¿cómo? Era su amigo, lo están llamando y se quedó 2 días más. Porque Jesús sí conocía el momento, sí entendía los tiempos. En realidad sabía que Lázaro iba a morir, pero sabía que no lo iba a dejar en la tumba y estaba esperando el momento. Jesús supo que a partir de ese tiempo, de ese momento, se tenía que dedicar solo a sus íntimos, solo a su grupo más cercano. De allí surge la última cena, cuando va a cenar con sus íntimos, con su familia, con su grupo, en un lugar apartado, el aposento alto, en el último piso de alguna casa. Porque la muerte y resurrección de Lázaro, como les decía recién, marca el final de una etapa y el comienzo de otra. Jesús lo sabía, los demás no lo sabían. Se quedó 2 días más. Un líder en una iglesia una vez me dijo: no vamos a hacer eso, porque ya lo probamos antes y fracasó. A ver, haber hecho algo y haber fracasado, a veces es porque lo hicimos mal, a veces es porque no lo hicimos en el momento adecuado. Por eso hay muchos empresarios, hombres de negocio, pero bien importantes, que son cristianos y que empiezan a dirigir una iglesia y meten la pata, pero una tras de otra. Porque los tiempos de Dios no son fáciles de entender. Y aunque suene todo lógico, cuando salimos del momento adecuado, es como si estuviera todo mal. Lo mismo le pasa a los empresarios que son presidentes. Yo recuerdo un antiguo presidente de Chile, que era un empresario exitoso y llegó a la presidencia y lo único que hacía era macanas, problemas. Cada vez que tomaba una decisión la tomaba como empresario y no se daba cuenta que para un país hay otros momentos distintos a los momentos de una empresa. Bueno, pero ese es un tema que no me quiero meter porque si no sí que nos vamos. Hay 2 tiempos que dice la Biblia, 2 tiempos. La Biblia habla de el cronos. El cronos, en griego por supuesto, es nuestro tiempo, nuestros tiempos. De ahí sale la palabra cronómetro. Hablamos del tiempo que se puede medir y ese tiempo está en la Biblia. Leemos en Génesis 1:14. Entonces Dios dijo que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años. Ese es el cronos. Ese es el crono, ese es nuestro tiempo. Pero luego hay otro tiempo que habla la Biblia, que es el kairos, que se llama el tiempo de Dios. Fíjense que esa palabra la usa el apóstol Pablo cuando le escribe a una iglesia que estaba en la ciudad de Roma y le dice, Romanos 5:6, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vivo vino en el kairos, que lo traduce la Biblia, momento preciso. Vino en el kairos y murió por nosotros pecadores. Entonces ahí nosotros vemos las diferencias entre los tiempos que manejamos nosotros, que a veces los manejamos mal también, y este es como esta gente, como estos rusos, lo manejamos mal porque no entendemos el contexto. Y otros son los tiempos de Dios. Pero había llegado la hora cero. Y otra vez los que no entendían los tiempos, sus discípulos y amigos que todavía no entendían los tiempos, le dijeron, Juan 11, 7 y 8, pasado ese tiempo le dijo a sus discípulos, Jesús le dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Ahora ya habían pasado los 2 días, ya Lázaro había fallecido, y Jesús le dice a sus discípulos, volvamos a Judea, pasados los 2 días. Pero sus discípulos se opusieron diciendo, Rabí,
que significa maestro, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte, en realidad hace 6 meses atrás, pero ¿irás de nuevo allí? Sí, por supuesto que Jesús iba a ir, porque era la hora indicada, era el momento marcado en el reloj de Dios. Y más adelante también el apóstol Juan nos dice, cuando Jesús llegó a Betania, porque fue a Betania, a donde estaba Lázaro, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén y muchos se habían acercado para consolar a Marta y María, ya lo leímos, por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Tranquilos todos, dijo Jesús. Tranquilos. Marta tiene un reloj de arena. Marta tiene un reloj de arena y Jesús tenía un reloj suizo digital. Y le dice, no, tranquila Marta, tranquila. Tranquila. Jesús vivía con el cronos, porque sabían dónde estaba parado. Vivía con el tiempo de nosotros, pero también estaba sometido al tiempo de Dios. Y le dice Jesús a Marta, Juan 11:40, si crees, le dice, verás la gloria de Dios. Porque Dios en realidad nunca llega tarde. Nunca llega tarde. Según su reloj, nunca llega tarde. No va a llegar a la hora como llegan los gringos. Me parece que acá hay algún gringo, pero no está entendiendo, así que... Pero no llega justo a la hora. Pero tampoco va a llegar 10 minutos antes como los alemanes. Qué mal que nos cae cuando llegan antes de la hora, ¿eh? Eso es terrible. Pero nosotros, ¿qué estamos acostumbrados? A que lleguen después. Pero tampoco va a llegar 10 minutos tarde, como llegan los latinos, y dije 10 minutos siendo generoso. Ni a la hora nuestra, ni 10 minutos tarde nuestro, ni 10 minutos adelantado nuestros. Va a llegar en la hora justa según el reloj de Dios. Entonces, ¿qué hace Jesús? Resucita a Lázaro, lo resucita. Sal fuera de la tumba, le dijo, y Lázaro se levantó. Por supuesto, hay una historia muy importante acá, porque ya había una piedra, manda a quitar la piedra, sale Lázaro envuelto en esas fajas que le ponían, no podía casi caminar. Jesús dice, quítenle las fajas, está vivo, la gente se asustó. Hay un montón de detalles alrededor, pero el momento... Siempre hay muchas cosas que podemos estudiar cuando estudiamos un pasaje así, pero el momento era algo clave, era algo sumamente importante. Lázaro salió de la tumba y ese fue, como estaba previsto, el evento que desencadenó la última y gran persecución de Jesús, que terminó en un juicio prefabricado y en su muerte en la cruz. Ya eso estaba planeado por Dios en un momento adecuado. Ahora, lo importante aquí, lo importante cuando hablamos de esto, es que si nosotros leemos detenidamente todo el pasaje, Jesús en ningún momento le reprochó a sus discípulos o a Marta y a María no entender los tiempos de Dios. Sí les reprochaban no entender los tiempos de los hombres, porque hay que ser un poquito más bicho, le dice, y prestarle atención a lo que te rodea, al contexto de tu decisión. Pero nunca les reprochó a ellos no entender los tiempos de Dios, porque los tiempos de Dios no se pueden comprender. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad si no podemos entender los tiempos de Dios? Sí podemos entender nuestros tiempos, mirando un poco el contexto de nuestras decisiones, el entorno, las implicancias, pero los tiempos de Dios, dice la Biblia que los caminos del Señor son mucho más altos que los nuestros. Dice la Biblia también que nosotros solo vemos lo que tenemos delante.
Dice la Biblia, en otras palabras, lo que les dije recién, que andamos con un relojito improvisado, un reloj de arena. Nosotros entendemos que las cosas tienen que ser ahora porque vemos solamente hasta aquí, pero Dios, que está arriba, ve todo el tablero, ve todo el juego. Es como los jugadores de ajedrez. Sería imposible jugar bien al ajedrez siendo un peón, porque no ves más allá del peón que tienes adelante. Pero el jugador ve todo el tablero, las posibles jugadas, las alternativas. Él está arriba y ve todo el camino. Y nosotros, como piezas, solo vemos lo que tenemos adelante. Entonces, para nosotros el ya es ahora o nunca. Y no es así. Nuestra parte, en realidad, no es intentar entender los tiempos de Dios. Por eso Jesús jamás le pidió eso a nadie. Nuestra parte es confiar en que Él se mueve con el kairos, el tiempo perfecto. Confiar en que Él controla nuestro tiempo. Dice un profeta Isaías, que vivió 500 años antes de que apareciera Jesús en la tierra. Isaías 49:8 dice: esto dice el Señor, en el momento preciso te responderé. Este pasaje me encanta. En el momento preciso te responderé, no en tu tiempo, no con tu reloj. En mi tiempo y con mi reloj te responderé. Y el salmista, en el Salmo 31:15, dice: en tus manos están mis tiempos. Esa es nuestra responsabilidad, entregar nuestros tiempos en las manos de Dios, sabiendo que Él se maneja con un mejor reloj que el nuestro. Eclesiastés 3:11, escrito por el sabio Salomón, hijo del rey David, dice: sin embargo, Eclesiastés 3:11, dice: sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Por eso, nuestra parte es esperar con paciencia el tiempo de Dios, sabiendo que ese va a ser el mejor tiempo. Y hay una historia fabulosa que apenas un minuto y me gustaría contárselas. Resulta que muy en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, y a veces estos libros son muy difíciles de entender, pero el libro de Éxodo detalla, explica la salida del pueblo de Israel, que estuvo 400 años esclavo en Egipto, cómo sale de Egipto rumbo a la tierra prometida. Por eso es Éxodo, porque es la salida del pueblo. Y entonces, claro, cuando el pueblo de Israel sale, que había 1 millón, lo dice la Biblia, casi 1 millón de personas caminando por el desierto, los egipcios dicen: ¿cómo dejamos salir a los que fabrican ladrillos? Pero estamos todos locos. ¿Quién va a hacer las murallas, ¿cómo se llama? Las pirámides? ¿Quién va a hacer las pirámides ahora si dejamos salir a los fabricantes de ladrillos? Entonces, claro, el faraón, que era el jefe de los egipcios, dice: no, vamos a perseguirlos y los traemos, vivo o muerto, pero los traemos de vuelta. Y ya hacía unos días que el pueblo de Israel había salido y el ejército egipcio poderosísimo sale contra ellos. Mujeres, niños, enfermos, caminando, desnutridos, etcétera, 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 por el medio de la arena, y el ejército con sus caballos y sus... Para aquella época era un arma mortal el ejército egipcio. Y entonces dice, Éxodo 14, dice 10 al 13, mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste hasta aquí a morir en el desierto? Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Pero Moisés le dijo: no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. La historia también es muy larga, pero jamás volvieron a ver a esos egipcios y cruzaron a la tierra prometida. El salmista dice: pon tu camino en las manos del Señor, confía en Él y Él se encargará de todo. Para mí todo el milagro
visto desde otro ángulo, desde otro ángulo de la resurrección de Lázaro, es entender el momento en que tenía que desarrollarse ese evento, porque iba a desencadenar otros que ya estaban planeados. Otros que eran buenos para nosotros, aunque para él era la cruz, pero para nosotros eran buenos porque era la redención. Iban a desencadenar una serie de eventos que iban a conducir al éxito de todo el proyecto, absolutamente todo el proyecto. El éxito de todo el proyecto de Dios era esa muerte en la cruz. Y este evento, ese milagro, desencadenaba todo, pero debía ser en un momento muy específico. Debía ser en la Semana Santa, cuando todo Israel llegaba a Jerusalén, porque todos tenían que verlo. Hay un montón de detalles de por qué tenía que ser en ese momento. Claro, nosotros con el diario del lunes es fácil, pero en ese momento era muy difícil entenderlo. Jesús sí lo entendía, los demás no. Por eso Jesús no nos pide entender los tiempos de Dios, nos pide confiar en que sus tiempos son los adecuados. Y es eso para mí, revolucionario, porque a veces somos un poco intensos. Yo el primero. Y queremos algo y lo queremos ya. ¿Por qué? Porque nuestro reloj dice que se está haciendo tarde y lo queremos ya. Y tenemos un montón de razones lógicas y excusas y decimos, no, pero pasa esto, y si no viene ahora va a pasar esto y esto. Y mira, mi tiempo ya está pasando. Me estoy poniendo viejo, y hablo por mí. Y todavía no pude hacer eso. Y Jesús dice, bueno, tus tiempos no son los mejores, los míos son los mejores. Dios sabe qué es lo mejor para mí y sabe en qué momento. Dios sabe qué es lo mejor para ti, qué es lo mejor para vos, llega algún argentino, y sabe cuál es el mejor momento para dártelo. Incluso sabe si no dártelo es lo mejor para ti, porque sabe qué es lo mejor, porque maneja un tiempo que no está en nuestro nivel. Un tiempo que nosotros al cual no podemos acceder. Por eso yo quiero dejarles como última frase. Claro, quizás usted me dice, es una frase que no tiene mucho contexto, pero claro, como yo estudié mucho ese libro de Éxodo, para mí tiene contexto, se los dejo. Después, si ustedes quieren, pueden leer la historia de la salida del pueblo de Israel para tener todo el contexto, pero me encantó la frase que Moisés le dijo al pueblo. Moisés todavía no sabía que el mar se iba a abrir. No sabía cómo Dios los iba a librar. No tenía ni la más remota idea de cómo iba a librar Dios al pueblo de Israel de ese ejército que ya se veía. Y le dice, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará. Esto parece que lo escribió Moisés sabiendo que el mar se iba a abrir y que ellos iban a pasar en seco y que cuando intentara el ejército pasar por el mar a través de ellos, el mar se iba a cerrar sobre el ejército. Pero no lo sabía. Solo sabía que Dios maneja tiempos perfectos y nosotros no. Y les dice, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará.